Hola México, ¿cómo están todos? Yo soy Bruno, jefe de desarrollo de negocios del proyecto Cartesi, un colaborador core del proyecto. Es un gusto muy grande estar acá hablando con vosotros. México es un país que me encanta, tengo una conexión muy especial con vosotros. Yo he vivido en México, en más de una ciudad, y me encanta la cultura, el pueblo y la capacidad, el potencial que México representa, no solamente los negocios, pero que también este nuevo negocio de web 3.0. Y hoy estamos acá para hablar exactamente sobre eso. Estamos acá para hablar cómo que la web 3 y las aplicaciones descentralizadas, que son las dApps, Decentralized Applications, están moldeando el futuro de los negocios. ¿Y por qué nosotros debemos nos importar con eso? El próximo slide, por favor. Bueno, antes de empezarmos hablando de por qué es importante el negocio o cuál impacto que la Web3 y las aplicaciones descentralizadas tienen con, con toda la economía, con qué vamos a hacer en el futuro, creo que es importante hablarnos un poco de qué es blockchain, porque escuchamos eso en todos lados, en la internet, en Twitter, en jornal, en el periódico, con los amigos, pero ¿qué es de hecho blockchain? ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué eso logró hacer? ¿Y por qué es tan increíble y tan disruptible? ¿No? Bueno, blockchain, por sí solo, es como son carpetas o archivos descentralizados que tienen contenido, que son ledgers, son contenidos donde estos nodos, todos que tienes la misma información, siempre entran de acuerdo en el nuevo estado de la información que está el contenido que está en estas hojas, ¿no? Estas bases de datos, vamos a decir así, de una manera muy simplificada de hablar. Y eso es muy importante porque estos nodos entran en acuerdo con el nuevo estado de ese archivo descentralizado, y este nuevo estado es el estado que vale, ¿no? Y eso es muy importante porque cuando se genera el consenso de ese estado, de la información como está, te puede cambiar información, avanzar ese estado sin que tenga un nodo centralizado controlando cómo se avanza este estado, ¿no? Antes de blockchain, deberíamos tener nodos centralizados, centralizando la información y controlando cómo esa información se intercambia y cómo el valor se intercambia, ¿no? Con la tecnología de blockchain se permite reemplazar este no centralizado, y con estos nodos siempre entran de acuerdo del nuevo estado de esas hojas que tienes, bueno, contenido de información de valor, y cómo las transacciones entre los stakeholders, entre los usuarios de ese sistema, entran de acuerdo, se puede generar un sistema descentralizado donde esa información es controlada por todos, no por uno centralizado. Bueno, la manera como esos nodos se acuerdan en la información, bueno, es lo que también escuchamos ahí, son las metodologías de consenso. No vamos a hablar en detalles hoy sobre eso, pero que es el Proof of Work de Bitcoin, Proof of Stake de otras cadenas. Las primeras sistemas de blockchain se empezaron a operar con Proof of Work, y hoy hay un montón de otros sistemas de generación de consenso. El próximo, por favor. Bueno, ¿y cuál impacto de eso, no? Cuando la Internet se generó, se fue creada, se desarrolló, un proyecto militar que después se puso a utilización por la sociedad civil. La Internet se preocupó mucho en garantizar el cambio de información. O sea, la Internet permite que cualquier persona en cualquier lado del mundo acceda, envíe y reciba información. Pero que la Internet, como está, nunca hubo un mecanismo natural, primitivo de cambio de valor. Y eso
se generó un problema porque naturalmente hubo empresas que lograron aprender a jugar con ese nuevo modelo de negocios de intercambio de información y estas empresas generaron y retenieron el valor de la Internet, que son los grandes grupos corporativos que hoy dominan la Internet, como Amazon, uh, Google, Facebook y otros, ¿no? Uber y por ahí va. El blockchain se permite cambiar valor por un set de smart contracts, ¿no? Son reglas que se ponen dentro de estos ledgers y no solamente son contenidos, pero que también se permite contratos con reglas y códigos, pequeños códigos que se permite, si una condición se cumpla, que se haga eso, o sea, que se haga una transferencia de un token de una persona a otra, ¿vale? Esa transferencia de valor sin el nodo central, sin la intermediación de este nodo central, es disruptivo por sí solo. El próximo slide, por favor. Bueno, cómo este concepto de cambio de valores está transformando negocios, ¿no? ¿Por qué que eso es tan interesante? ¿Por qué eso es tan increíble? Porque del momento que tengo, que se saco el nodo central de control de valor, de intercambio de valor, y permito que los ecosistemas se intercambien por sí solo, el blockchain permea ese ecosistema, permitiendo que naturalmente el valor y no solamente información se pueda pasar de todos esos stakeholders. Es muy interesante porque se saca ese valor concentrado en esos nodos y se redistribuye de una manera mucho mejor en estos stakeholders, en los grupos de interés de esos ecosistemas, ¿no? Y blockchain reemplaza exactamente esos contratos, los acuerdos que preexistentes eran hechos por unidades centrales, como bancos, como marketplaces y otros, y naturalmente de manera automatizada se puede generar, se cumple una variable de ese contrato, se genera una acción que es una transferencia de valor, un acúmulo de valor, una transferencia de información automática a todos los stakeholders. Entonces se permite de una manera mucho más uniforme, mucho más sin fricción, conectar todas las partes interesadas de tu ecosistema y garantizar que no hay concentración de valor en ningún punto central y que se hizo haga una distribución mucho mejor de este valor al ecosistema. Y eso es muy disruptible, ¿no? Y eso hay una profunda consecuencia de cómo se hace negocio, cómo que la comunidad se va a participar de los negocios, cómo eso se va a generar, cómo la comunidad genera valor y recibe valor de la misma comunidad, porque antes este valor que estuvo concentrado, ahora se puede distribuir de una manera mucho más eficiente, ¿no? El próximo slide, por favor. Bueno, hablemos un poco de la evolución de blockchain, ¿no? Porque blockchain no se empezó como con una tecnología totalmente lista y blockchain por sí solo empezó por un uso de caso muy específico, que es Bitcoin, ¿no? El Bitcoin se hace mucha confusión, ¿no? ¿O qué es Bitcoin? ¿Criptomoneda es blockchain? ¿Hay blockchain sin criptomoneda? Bueno, Bitcoin es el primer uso de caso del sistema de tecnología de blockchain, que este sistema tecnológico, esta tecnología, es que se logró intercambiar valor sin no centralizado. Y por supuesto que el primer uso de caso que naturalmente está muy evidente que era necesario es con finanzas, con transferencia de valor de una persona a otra sin no centralizado. En especial en el contexto histórico que blockchain estaba ubicado, en la crisis de 2008, entonces cuando se echa un vistazo en el bloque inicial del sistema blockchain, o el paper del Satoshi que
nadie lo sabe quién es una persona increíble, seguro que yo no soy. ¿Ah? Es una persona que dejó un legado a la humanidad que no hay valor, ¿no? Es inestimable. Y uh, ese sistema, ¿no? Tiene un uso de caso de transferencia de valor que es el Bitcoin. Después hubo una evolución porque con Bitcoin había una posibilidad de programación, pero que muy restricta. Ethereum, de hecho, llevó eso a un otro nivel. Es decir, que con Ethereum se de hecho puede hacer programas como completos descentralizados. ¿O qué significa eso? Que en los nodos de Ethereum, en cada bloque del blockchain de Ethereum, los programas son ejecutados y todos los nodos tienen que entrar de acuerdo con la ejecución de este programa o de los programas inseridos en este bloque. Y una vez que se llega al consenso de cuál es el estado actual de este programa, bueno, se forma el consenso, el blockchain sigue y el estado del software se actualiza y se está de acuerdo y es inmutable, ¿no? Entonces no necesita de un nodo central, un programa ejecutado en AWS, haciendo eso, un programa ejecutado en un punto centralizado, está mucho más susceptible a ataques, a manipulaciones, a cambios no autorizados, ¿no? Que puede impactar todo el ecosistema de personas que utilizan ese programa, y eso se ve de montón en el mundo centralizado de la Internet de hoy, gigantes cambiando metodologías de redes sociales o cambiando a manera de cómo se beneficia los usuarios del ecosistema, porque cuando el ecosistema es pequeño, es muy interesante para esos señores atraer una cantidad significativa de personas en su red, pero que en un momento que la red está muy grande, gigante, se cambia la relación entre el nodo central que detiene todo el valor y ellos se convierte al dominante de la relación de la comunidad y empieza a enforzar sus reglas en esta comunidad que ahora está débil, no se puede más luchar contra eso. Porque, por ejemplo, si yo salgo de Facebook, para el Facebook el impacto es absolutamente cero. Bueno, si yo estoy en Facebook y solamente tienes 20 usuarios, y si uno sale, es un problema, ¿no? Entonces, la relación entre los sistemas centralizados y su red cambia mientras el volumen, la cantidad de usuarios en esa red crece. Cuando se saca ese nodo centralizador, ese de hecho garantiza una distribución justa a todos los interesados, eso se genera un sistema muy más sustentable y mucho más justo, ¿no? Y el Ethereum, entonces, permitir la primera vez eso, ¿vale? Eso que es muy interesante, pero que lo hizo de manera muy limitada. O sea, los programas que pueden ser ejecutados en Ethereum son muy sencillos. No se puede hacer nada sofisticado en Ethereum o con muy poca sofisticación. Si lo hace, se paga mucho o es imposible, ¿no? Y obviamente, mientras la sociedad, las personas, los modelos de negocios logran entender que hay acá un potencial gigante de cosas que se pueden hacer, es natural que se empiece a intentar hacer cosas descentralizadas más sofisticadas. En eso entonces se llega a la limitación del Ethereum, los precios suben, como se pasó semana pasada con el lanzamiento de un nuevo metaverse que simplemente dejó la red de Ethereum completamente congestionada, ¿no? Entonces, para lograrnos hacer cosas más complejas, es necesario, de hecho, que se busque soluciones más sofisticadas para la red blockchain. Otro slide, por favor. Y bueno, ¿cómo esa evolución de la red blockchain? Bueno, el problema de la limitación en general de la red blockchain es que se intenta hacer todo en la misma capa, que se llama soluciones monolíticas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se intenta hacer todo en la misma capa? Acaba que por limitaciones técnicas se tenga compromisos, y el compromiso es la capacidad. Uno de los compromisos es la capacidad, el costo. Una solución que está siendo ampliamente utilizada es arquitecturas modulares, donde parte de la ejecución o parte de la responsabilidad que antes tuvo
en la primera capa, en Ethereum, por ejemplo, se hace en una capa 2, Layer 2, Layer 2, y esta capa 2 se comunica con la capa 1, no es un cable USB, es una solución mucho más compleja, sofisticada, para que se garantice que todo que se ha hecho en la capa 2 tenga las mismas garantías de seguridad como si estuviese siendo ejecutadas en la capa 1. ¿Vale? Eso es muy importante. Hay toda una solución técnica que se llaman rollups optimista y otras soluciones, ZK rollups. Hay dos soluciones muy conocidas de cómo se hace la escalabilidad. ¿Vale? Y con eso se expande muchísimo la capacidad de que se puede hacer en blockchain, porque se limita la limitación, se saca la limitación de ejecución. ¿Vale? Otro slide, por favor. Bueno, ¿y por qué Cartesi es importante? Porque hace mucha diferencia. Porque nosotros somos un proyecto de capa 2, nos posicionamos, tenemos una solución que expande la capacidad de lo que se puede hacer en blockchain, pero que de una manera muy especial, porque mientras tanto hacemos eso, también llegamos y metemos un Linux completo en la capa 2. Entonces, por eso que nosotros nos llamamos de Blockchain OS, porque es la primera vez que un proyecto logra poner un sistema operativo completo, un Linux descentralizado en la capa 2. Y eso expande muchísimo la posibilidad de desarrollo para los emprendedores, los visionarios, los desarrolladores de software, porque ahora no solamente expandimos la capacidad de computación, pero que también expandimos la elección de programas de todos los tipos que soportan Linux, C++, Python, Visual Basic, JavaScript, todo lo que se imagina que se ejecuta en Linux. Eso abre las puertas a miles de millares de programadores del mundo que todavía no logran hacer programación en blockchain porque no saben hacer programación en específico, una específica lenguaje de programación que se llama, por ejemplo, Solidity. Entonces, este es el valor que Cartesi trae a todo ese ecosistema y sí, es una cosa muy disruptiva. ¿Vale? Y eso es fundamental para que el flywheel de valoración, de distribución de valor, se pueda hacer cosas más complejas. El próximo slide, por favor. Bueno, ¿qué es flywheels? ¿Qué son los economics flywheels? Bueno, el blockchain es la avenida que permite que el valor circule entre los stakeholders, entre las partes interesadas, de manera seamless, de manera sin un nodo central, ¿vale? Y el token de proyectos son los vehículos que acumulan y redistribuyen valor en los ecosistemas de los proyectos, en los ecosistemas de las comunidades, y eso empieza a ser una regresión, que ahora con esta distribución de valor en las comunidades, la comunidad se pasa a ser mucho más importante que antes. Es que nosotros llamamos de community-based economy, son las economías baseadas en comunidad, y blockchain permite eso. Vamos agora a analisar um setor em específico, porque está tudo muito intangible e me gostaria de poner um pouco mais de exemplos tangibles a vosotros. Por favor, próximo slide. Bueno, hablamos de gaming, porque la indústria de gaming es una indústria que naturalmente se está explorando mucho el potencial de blockchain. Y sí, blockchain tiene una capacidad de cambiar por completo cómo se hace game y cómo se beneficia a usuarios, empresas y toda la cadena de valor. Próximo slide, por favor. La industria de game es una industria gigantesca de miles de millones de dólares, con miles de millones de usuarios, y sigue creciendo a casi 20% al año. Y los primeros proyectos que ya de blockchain lograron hacer cosas muy sencillas, todavía no se exploraron todo el potencial por las limitaciones que blockchain que habíamos comentado. Ya sacan muchas ganancias. X Infinity, por ejemplo, es un proyecto que saca miles de millones de dólares, no, millones de dólares de ganancia al año, como 300 millones, es muy alto, ¿vale? Y eso muestra el potencial de ese segmento. El otro slide, por favor. Bueno,
Y blockchain logra hacer este cambio de paradigma de un ambiente centralizado, donde el usuario no detiene sus assets, no es dueño de sus cosas, porque es todo centralizado. Si el dueño del juego cambia de idea y cambia las reglas del juego, todo se cambia y no se puede hacer nada. Hay muchos ejemplos de eso que se pasa en Internet. El usuario se puede ser banido y no se puede hacer nada contra eso, ¿no? Entonces, el juego es gobernado por la compañía que tiene todo el poder y es una relación muy desigual de fuerzas, ¿no? En especial corporaciones muy grandes. El blockchain se libera eso, ¿no? Los usuarios tienen sí el ownership de sus assets, se puede hacer la distribución de valor en esta economía, en este flywheel de manera mucho más justa y sencilla. Se puede hacer composabilidad en los juegos de manera también muy interesante y la comunidad empieza a tener control del futuro del juego, sí, pero que para eso, para como lograr todo ese potencial de blockchain, tenemos que usar soluciones más avanzadas de blockchain que permiten implementaciones más sofisticadas, ¿no? Como Cartesi. Al otro slide, por favor. Bueno, un ejemplo, son dos ejemplos que voy a poner acá de flying wheels en juegos, ¿no? El primero, imagínate vos que están en un juego de batalla, ¿no? Entonces, algunos jugadores son jefes y tienen sus ejércitos, y bueno, necesita espadas, armaduras, y hay entonces un otro tipo de jugador que la produce, las espadas, las armaduras, las defensas, y lo hace la venta a ese ejército. Las espadas, los equipos se danifican mientras se van a la batalla, y bueno, hay de se arreglar, entonces también tiene que se arreglar, se beneficia el otro usuario que hace arreglo de estos equipos, y bueno, pues los guerreros se ponen más experientes, y con experientes entonces puede ofertar entrenamiento a otros nuevos guerreros, se puede hacer entonces renta de estos guerreros, entonces toda una economía, se genera una economía que genera valor, se distribuye valor, genera valor, se distribuye valor, y el blockchain con token se hace la distribución, ese es el flywheel económico. El otro ejemplo, por favor. Bueno, en soccer management, por ejemplo, se puede tener el agente que tiene los jugadores, el soccer manager que compra los jugadores y le pone para jugar, los shareholders que, bueno, pueden contratar o sacar un soccer manager. Eso todo también se genera valor. El modelo de negocio se pone muy fluido, muy dinámico, y el valor se cambia de manera muy fluida en la blockchain, ¿vale? Próximo slide, por favor. Bueno, ¿cuáles son los principales puntos, ¿no? que me gustaría que vosotros hoy saliesen de acá en la cabeza, ¿no? La primera es que blockchain permite nuevos modelos de negocios que antes hasta existían, pero que eran muy limitados y no tenían el control. El no central podría cambiar las reglas del juego cuando lo desea, ¿no? Y eso no está bien. Entonces, el flywheel, esta posibilidad de transferencia de valor entre las partes interesadas de tu ecosistema, entre los usuarios, entre la comunidad, blockchain es la tecnología que permite. Para llegarmos a sistemas más eficientes, más avanzados, sofisticados, necesitamos trabajar con soluciones en blockchain que permiten expandirnos la capacidad de blockchain, las redes blockchain actuales, y expandir también los tipos de lenguaje de programa que vamos a hacer. Cartesi es un de esos, y los convido a conocer nuestro proyecto cuando quieras, ¿vale? Y estos productos en especiales se permiten muchos modelos de negocios, entre tokenización, transferencia de valor, gas function. Hay mucha cosa que se hace en este sistema. Bueno, muchas gracias vosotros. Un gusto estar acá. El otro slide, por fin.
Si quieren compartir con nuestro proyecto, por favor nos visiten en la página o en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y buenas tardes.